Om Namah Shivaya. Muy buenos días a todas, a todos, a todos los online. El día de hoy vamos a hablar sobre una heroína llamada Juana de Arco. Hoy se celebra su vida. Ella es la patrona de Francia y es una santa de la Iglesia Católica. Juana de Arco, bueno, ¿por qué vamos a hablar de Juana de Arco? Aparte de que hoy es su día, es porque estamos terminando ya los últimos días, la energía de mayo, que es la energía de la madre, y también el mes donde hemos conmemorado aquí mucho la energía femenina. Entonces, pues no podía faltar hablar de Juana de Arco para que cultivemos esa seguridad, esa valentía y ese coraje en cada una de nosotros y cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, bueno, Juana de Arco nació en Francia en 1412 y ella más o menos a sus 13 años, ella empezó a tener como unas visiones, como unas voces que se dice que vinieron del Arcángel San Miguel, de Santa Catalina y de Santa Margarita. Dice ella que a sus 13 años pues empezó a llegar esas voces, esas visiones con un fuerte mensaje, y era liberar a Francia y coronar a Carlos VII como rey. Entonces, antes de hablar de Juana de Arco, pues contextualicemos un poquito. Para 1412 había una guerra en Francia entre los franceses y los ingleses, porque los ingleses querían colonizar todo Francia. Y Francia, aparte de que estaba siendo colonizado, pues también estaba dividido. Había una parte de Francia que quería mantener pues como su origen, pues como sí, mantener su raíz, pero también había unos franceses que estaban como de la mano de los ingleses. Entonces había pues una guerra ahí tremenda para 1412. Y Juana de Arco pues nace en este contexto, nace en una familia campesina, ¿sí? Su padre humilde campesino y su madre también campesina. Ella nunca aprendió a leer y a escribir, primero pues porque para esa época era bastante difícil que los campesinos o los plebeyos pues pudieran acceder como a la educación, pero por el otro lado pues también era como un momento muy patriarcal. Entonces a los hermanos de Juana de Arco sí les enseñaron a leer y a escribir, porque su padre lo consideraba que sí, que ellos sí podían, y Juana de Arco no. Sin embargo, su madre era muy devota, sí, muy devota a la Virgen María y a la religión católica de ese entonces. Entonces le inculcó mucho la devoción, muchísimo. Y si bien no aprendió a leer y a escribir, pues fue una niña que desde muy pequeña se encontró como muy interesada por la sabiduría, por la conciencia divina y por cultivar como su espíritu. Entonces ella a los 13 años le empiezan a llegar estas voces muy fuertes y estas visiones del Arcángel San Miguel, de Santa Catalina y Santa Margarita, de que debía liberar a Francia, de liberar a su pueblo. Pues nada más imagínense una niña de 13 años con semejante como misión en el mundo. Entonces ella empieza sí, como a replicar este mensaje con su familia, con todas las personas, y como siempre la empiezan a tildar pues como de loca, como pues se chifló, como usted qué le está pasando, cómo va usted a liberar Francia, ¿no? Pero ella sigue como muy firme en esta convicción y en un llamado muy profundo de Dios, de la divinidad, de poder liberar a su pueblo. Y pues efectivamente ella sigue creciendo y a la edad de 17 años ella decide como emprender un viaje hasta la ciudad donde se encontraba el rey Carlos VII, que como tal, bueno, no voy a contar mucho como el contexto político, pero él era como el que seguía a la corona, pero no podía ser coronado porque el pueblo que estaba bajo el mandato inglés, pues era como el que debía sacar unas escrituras como para poderlo coronar. Entonces no se podía, era por un tema burocrático, pero él era el que seguía en el linaje. Entonces ella decide desplazarse hacia esta ciudad donde se encuentra Carlos VII para que
él le permita liderar las tropas del ejército. O sea, una chica, mujer de 17 años, campesina, analfabeta, ¿sí? Emprende ese viaje para convencer a Carlos VII de que la deje liderar sus tropas. Y pues era un viaje de por sí muy peligroso por absolutamente todo, porque estaban en una invasión inglesa, porque ella era mujer, porque era joven, y por el punto que le tocaba pues pasar y llegar a la ciudad, pues ya estaba invadida por los ingleses. Pero ella aún así decide hacerlo, llega a ese pueblo, se logra encontrar con Carlos VII y fue tanto como su convicción, fue como tanto su poder, como de convencimiento, de pureza, que Carlos VII la deja liderar sus tropas. Obviamente en ese lapsito pasan muchas cosas, obviamente dudas y todo, pero al final ella logra convencer como desde su poder, desde su coraje, desde su valentía, que lo deje liderar las tropas. Entonces, o sea, háganse de verdad esta imagen de una chica de 17 años liderando las tropas del ejército de un país en plena invasión inglesa. O sea, eso es como impensable, ¿no? Para mí es como wow, es muy, muy, muy impensable. Y bueno, ella de hecho, para poder también como ganarse como la confianza pues de estos personajes de los soldados, le toca cortarse el cabello también, le toca ponerse como armadura de hombre, ¿sí? Como para que al menos no desconfíen de ella por ser mujer, como al menos todos los soldados. Entonces ella emprende una serie de batallas con armadura de hombre, con su cabello corto, y empieza a ganarse mucho, mucho la confianza de cada uno de los soldados, y cada vez más, al inicio obviamente como siempre, muy desconfiados, como que este rey se alocó, cómo nos van a poner a una dirigente, una niña pues de 17 años, pero poco a poco, con su fuerza, ¿sí? Con todo eso que la invadía, con su convicción, con su necesidad de salvar al pueblo francés, pues ella logra convencer, ¿sí? Que cada soldado pues confíe más en ella, y se ven como en muchas batallas donde ella varias veces es herida, pero ella sigue ahí y siempre está como adelante, como en primera línea, siempre está ahí, pero ella nunca hirió a ningún soldado. Ella como que tenía como, ay, no me acuerdo cómo se le decía, llevaba no sé, como que hay un bastón que uno lleva que uno no hiere pues a las otras personas, pero siempre está como al mando. Y era como parte de su convicción, como no herir y no matar a nadie, pero sí dirigir al ejército para la liberación. Al final, bueno, el pueblo donde estaba era Orleans, allá era donde estaba este rey, por eso a ella se le conoce como la doncella de Orleans, y efectivamente pueden liberar. Esa era la única ciudad que en el momento, ¿sí? de todo el territorio francés no había sido invadida y colonizada por los ingleses. Entonces, perdón, no, ahí era donde ella nació. Y logra como liberar una de las ciudades principales, y ya empiezan a liberar varias ciudades y varios pueblos. Y a los 19 años ella es capturada, o sea que estuvo como más o menos 2 años en batalla, y ella es capturada por las colonias inglesas y por los borgoñes, que eran como esa parte de Francia que estaba alineada con los ingleses. Y la llevan pues a juicio con los clérigos ingleses y los clérigos franceses, y la culpan de herejía, de brujería, de ir pues en contra como de las normas de la iglesia. Y es muy bonito porque ella, al defenderse, ella no niega absolutamente nada, como ella sigue diciendo que ella trae como el mensaje de Dios, que ella pues ha sido como bendecida con los mensajes directos de Dios por medio del arcángel y de estas santas, y que ella pues viene a liberar el pueblo francés, ¿no? Y bueno, entonces la culpan como por ir en contra de la iglesia, por herejía, porque supuestamente nadie podía decir que era un enviado de Dios, eso era herejía. También la juzgan por vestirse de hombres, porque según en una parte de la Biblia,
Demetrio, no me acuerdo en qué pasaje, es que las mujeres no pueden vestir con vestidos de hombre y los hombres no pueden vestir con vestidos de mujeres. Entonces eso también se considera pecado, entonces también la juzgan por eso. El caso es que la mandan a la hoguera y ella sigue firme, ¿sí? Como en su fe, en su convicción, como ella en ningún momento se retracta, ella está firme ahí en libertar a su pueblo y en para lo que ella es como su mensaje, ¿no? Y como el mensaje de Dios y como lo que es su fe, como muy firme, y la llevan a la hoguera y cuenta la historia que la quemaron y la volvieron a quemar y la volvieron a quemar hasta que todo su cuerpo terminó como en cenizas, ¿sí? Para que todo el pueblo viera lo que le puede pasar a una hereje, a una bruja. Después de ello, 25 años después, cuando Carlos VII logra ser coronado como rey y su familia sigue como insistente como en hacer ver esta injusticia, pues 25 años después, Carlos VII logra como exponer y declarar que fue una injusticia lo que se cometió con Juana de Arco y que se había quemado a una santa. Y como 400 años después, o sea, en 1909, ella logra ser canonizada, espere para no decir lo que no es, en 1909 fue beatificada por la Iglesia Católica y canonizada como santa en 1920. O sea, 500 años después, 5 siglos, imagínense, tremendo. Y también declarada como la patrona de Francia, justamente por toda esta historia. Entonces, bueno, un par de preguntitas que de pronto nos pueden dejar como ahí sonando y que pues algo que voy a tratar como sí, de lo que he leído, de lo que investigué, es como, bueno, cómo podemos interpretar esas voces que sentía Juana de Arco, y esas voces, esas visiones desde una perspectiva como psicológica y espiritual. O sea, desde la perspectiva espiritual, claramente es una conexión muy profunda con la divinidad, ¿no? Con el espíritu, con Dios. Y desde esa perspectiva psicológica, pues podríamos interpretar como que es una expresión muy poderosa de la conexión con nuestra propia intuición, ¿sí? Con nuestra propia voz. Esa intuición y esa voz que nos llevan también como a despertar esa vocación, ¿sí? Como ese dharma, como ese propósito de vida, como yo a qué vine aquí. ¿Mm? Esa capacidad de escuchar nuestra propia voz, esa vocecita interna que siempre está ahí, pero que como a veces nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestros sentidos hablan más fuerte, estamos gritando todo el tiempo cuando nos permitimos escuchar esa vocecita interior. ¿Cómo nos inspira Juana de Arco a confiar en nuestra guía interior, especialmente cuando va en contra de la lógica y las expectativas de todo el mundo? Esa es una gran pregunta porque ella iba definitivamente en contra de todo, o sea, en contra de la iglesia, en contra de la política, en contra de todo. Pues Juana de Arco nos deja un mensaje muy bonito como que la verdadera, o sea, como la verdadera autoridad está en nuestro corazón, ¿sí? Está aquí dentro, no está aquí, no está afuera, ¿sí? Está como en nuestro corazón. Entonces nos invita a no desacreditar como esas voces, esas corazonadas que sentimos aquí. También nos invita Juana de Arco como a cuestionar todas las normas establecidas, ¿no? Todas esas estructuras políticas, económicas, sociales, religiosas que se nos pues, han implantado como a cuestionarlas, ¿no? Ella nos invita a eso, cuestionemos y que vivamos también, eso es un mensaje que me parece bien bonito y Juana de Arco nos invita mucho a vivir y a luchar por nuestro propósito, a vivir en nuestro Dharma. Porque, ¿sí? ¿Está bien? Porque ella, o sea, desde muy pequeña siente que eso, o sea, su propósito es libertar su pueblo desde los 13 años y sigue incesante hasta que logra libertar gran parte de su pueblo y por ello fue quemada viva. Pero ella nos invita a eso, es como vivan su Dharma, ¿sí? Contra todo lo que pueda estar en contra. ¿Qué significó ser mujer joven, humilde, analfabeta, vestida de hombre y liderando un ejército en una época tan patriarcal en el siglo XV? ¿Mm?
Es una pregunta que nos debemos hacer todas nosotras y todos nosotros. O sea, eso es ir en contra de todo, como les digo, romper las barreras de género, ¿sí? Romper las barreras de clase social, romper las barreras del tiempo, o sea, es 1400 y pico, o sea, eso es muy loco. Si a una hora es difícil para nosotras, después de que todas estas mujeres han ganado una cantidad de derechos para nosotras y ahora es difícil, imagínense en ese momento, qué locura, y en medio de una invasión inglesa y que todo estaba loco. Bueno, ¿qué nos enseña Juana de Arco sobre el poder de ir más allá de las expectativas de la sociedad? Las expectativas, ¿sí? Que las expectativas, que los prejuicios no nos detengan a ir en contra de lo que nosotros y nosotras queremos, en contra de lo que nuestro corazón está llamando, que las expectativas de la familia, que las expectativas de los amigos, que las expectativas de la sociedad no nos impidan seguir nuestro dharma, nuestro propósito, lo que realmente nuestro corazón pide. Para cumplir nuestro dharma, nosotros tenemos que atrevernos a ser diferentes, a ser muy auténticos, ¿sí? Muchos de nosotros, por ejemplo, que estamos aquí, Karma Yogis, sé que muchos de nosotros estamos en contra de las expectativas de nuestra familia, porque para nuestra familia deberíamos estar estudiando en la universidad, deberíamos estar trabajando, ganando dinero, deberíamos estar en cualquier otra cosa menos que aquí, en un espacio que nos ayuda también, que es un semillerito para encontrar nuestro propósito y nuestro dharma. Entonces, a veces toca enfrentarse contra todas esas expectativas. Entonces, Juana de Arco es un ejemplo muy bello, ¿no? Como de eso, como a veces hay que ir en contra de todo para ir a favor de nuestro corazón. A veces hay que romper todos estos moldes que la sociedad nos impone. Entonces, aquí aprovecho de paso que estaba hablando bastante del Dharma, que el próximo fin de semana tenemos retiro de yoga y Dharma. Sí, de pronto si usted aún no sabe para dónde va, no le aseguro que vaya a encontrar respuesta tampoco el fin de semana, pero tal vez sea un espacio bien bonito, ¿no? Venir aquí, hablar un poco del Dharma, encontrar un par de estrategias, estudiar un par de estrategias para encontrar el Dharma, hacerse las preguntas adecuadas. No sé, tal vez pueda ser un espacio y estando en la selva y en el río que le puedan ayudar a ver con más claridad a qué carajos es que vinimos a este mundo. Entonces, súper invitados el próximo fin de semana. Bueno, ¿cómo logró unir Juana de Arco como a los soldados y a todo este ejército que lideró y a los nobles? Porque estamos hablando de que ella convenció a un rey, ¿sí? De que la dejara liderar ese ejército, pues con una convicción inquebrantable, ¿sí? Con mucha autenticidad, con una valentía personal tremenda, con un sentido de propósito claro y elevado y con mucha humildad. Y justamente eso es lo que necesitamos para encontrar el Dharma, ¿sí? Sentido de propósito claro, elevado, valentía, mucho coraje, porque seguir nuestro Dharma, nuestro corazón, requiere muchísimo coraje, o sea, algo difícil de hacer y eso, seguir el corazón en una sociedad que vive aquí en la mente. ¿Cómo cultivar esa autenticidad? ¿Mm? Conectando profundamente a su vez con nuestro propósito, ¿no? Con nuestros valores, actuar desde nuestra propia verdad, ser coherentes con nuestros principios, con nuestros valores. También es sumamente difícil ser coherente, tal vez de las cosas más difíciles. Que nos enseña Juana de Arco con su resistencia, ¿no? A retractarse incluso frente a la muerte, porque ella incluso sabiendo que le iban a quemar en la hoguera, pues que ya la habían condenado a muerte, ella aún siguió firme en sus principios, ¿no? En sus valores, en su propósito de vida. Pues ella es un testimonio de conciencia individual muy elevada, ¿sí? Una conciencia muy, muy elevada para no como mentirse a ella misma, para no clavarse de su mismo puñal. Ella siguió muy fiel a su verdad, mucha integridad personal. Ella también nos deja un mensaje de que la libertad más profunda es la libertad del espíritu y que esta libertad del espíritu no puede ser subyugada por algo externo.
ni aunque maten su cuerpo físico. Bueno, como su sacrificio subraya o hace énfasis entre la verdad espiritual y las estructuras de poder mundanas, como las estructuras de la iglesia, como la estructura política, ¿sí? Pues las estructuras normalmente buscan oprimir lo que no conocen, ¿sí? Lo que no pueden controlar, lo que les da miedo. Eso hace la estructura del poder, ¿sí? Su muerte, de hecho, fue el intento de la autoridad de simplemente mancillar su nombre, de mancillar su verdad, de mancillar a una mujer que hablaba desde su verdad y que no tenía miedo de hablar, ¿sí? Pero a esas autoridades les da miedo porque se sale de su control. Mientras que la búsqueda de la verdad y la propia conciencia sí pueden tener como eso, esa fuercita que no puede ser mancillada, ¿sí? Mientras que la autoridad, el poder quiere aplastar, ¿sí? La verdad no quiere hacer eso, la verdad nunca quiere aplastar ni siquiera otras verdades. La verdad es muy personal también. Bueno, y ya, ¿qué significa pues ya hoy en nuestro contexto? De hecho, Juana de Arco con todos estos movimientos de la mujer es una matrona, ¿no? Es una mujer que ha tomado mucho, mucho, mucho poder a lo largo del mundo. Entonces nos habla de la reivindicación de la mujer, de la fortaleza, de nuestra voz, de la capacidad de liderazgo, de convicción, de desafiar los límites, de buscar la justicia, de la libertad del pueblo, de nuestro cuerpo, de nuestra conciencia. Entonces, bueno, ya como invocar a Juana de Arco, yo creo que la mejor manera de invocar a Juana de Arco es escuchando nuestra propia voz, cultivando nuestra propia intuición, ¿sí? ¿Y cómo cultivamos esa intuición, esa voz interior? Pues haciendo primero un poquito de silencio, ¿sí? Para que podamos escuchar esa vocecita que se esconde allá en el fondo de nuestro corazoncito, y para eso pues hay muchas prácticas, ¿no? Que nos llevan al silencio, la meditación, la reflexión, la contemplación, como dice Mateo, Hatha Yoga, ¿sí? Todas estas prácticas espirituales, un sadhana, ¿sí? Un sadhana espiritual que nos lleve a acumular silencio en nuestra mente, a acumular silencio en nuestro corazón y que nos permita escuchar la voz de nuestro corazón, la voz de nuestra intuición, la voz de la que sabe, para que nos pueda guiar a nuestra propia verdad. Entonces, bueno, vamos a dar un par de anuncios pequeñitos y ahorita abrimos a espacio de preguntas o aportes si alguno desea. Tenemos todos los fines